Buen día. El día de hoy vamos a presentar relaciones del revisor fiscal versus entes de inspección, vigilancia y control y los cambios de la profesión contable en el mundo. Los integrantes del grupo son Ivonne Páez, Wilfrey González y Angie Martínez. Inicialmente abordaremos la definición de revisoría fiscal. Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la revisoría fiscal es un órgano de fiscalización al que en interés de la comunidad bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar sus componentes, así como los elementos que integran el control interno. Este órgano es establecido por mandato legal para ciertas empresas y sus funciones están establecidas en el Código de Comercio. Entre las principales se encuentra cerciorarse de que las operaciones se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad, dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o Junta de Socios cuando ocurran irregularidades, colaborar con las entidades gubernamentales en el tema de inspección y vigilancia, velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de forma adecuada, inspeccionar los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos activos, impartir instrucciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales de la compañía, autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su dictamen o informe correspondiente, convocar a la asamblea o junta de socios a reuniones extraordinarias cuando él lo crea necesario, cumplir con atribuciones que le señalen la ley, estatutos. En las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del revisor fiscal, este ejercerá las funciones que expresamente lo señalen los estatutos o los juntos de socios con el voto requerido para la creación del cargo. La revisoría fiscal como mecanismo de fiscalización en la sociedad colombiana, se dice que el Estado debe intervenir los sistemas económicos con el objetivo primordial de garantizar el crecimiento y evitar la crisis en cuanto a la producción, el ahorro y el empleo, y propender por la solidez del sistema financiero. En Colombia, esta intervención se hizo efectiva con la promulgación de la Ley 58 de 1931, con lo cual el Estado colombiano estructuró las bases para la creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, que abrió camino a la aparición de la Revisoría Fiscal como institución de fiscalización del sector privado y público. Los motivos que llevaron a la expedición de esta ley fueron el debacle mundial ocasionado por las especulaciones realizadas por las organizaciones de capital anónimo que cotizaban en la bolsa de valores. La revisoría fiscal es una institución surgida de la intersección del modelo del control latino, el modelo del control anglosajón y el modelo de control de fiscalización. Las características del modelo de control latino son visibles en la delegación que el Estado hace de funciones como inspección y evaluaciones que bajo la figura de la fe pública deben velar por la protección de los recursos públicos. Por otro lado, la revisoría fiscal se presenta como un mecanismo de administración y control que se enfoca en la razonabilidad de los estados financieros. En este caso, la revisoría fiscal nace como una institución de inspección que genera atestaciones mediante el uso de herramientas estadísticas, siendo una de las características principales del modelo de control anglosajón, estableciendo controles preventivos y correctivos. La revisoría fiscal en pleno uso del modelo de fiscalización propende porque las actuaciones del ente económico se planteen bajo el marco normativo vigente en el sistema económico en el cual la organización realiza sus actividades. La importancia de la revisoría fiscal está marcada por las funciones que ejecuta en las instituciones que por ministerio de la ley o por acuerdo estatutario requieren de tal cargo, en razón a que realiza un proceso de inspección y vigilancia sobre las organizaciones donde existen. Las funciones y responsabilidades de un revisor fiscal. En la superintendencia financiera, por ejemplo,
Es de establecer políticas y procedimientos dirigidos a sus funcionarios y a cualquier otra persona que intervenga directa o indirectamente en la ejecución de la revisoría fiscal a fin de que se garanticen los conocimientos y la experiencia necesaria para el desempeño de las funciones que les sean asignadas. Adoptar medidas al interior del encargo de manera que cuente con un proceso de organización de administración apropiado y eficaz que permita prevenir, detectar, eliminar, gestionar y hacer pública cualquier amenaza a su independencia. Establecer políticas y procedimientos para la realización de la revisoría fiscal en concreto, para la auditoría financiera de control interno, de cumplimiento y otros aspectos legales. Entre otras, está definir procedimientos para realizar su trabajo de verificación del cumplimiento para la regulación, prudencia y controles que la ley le aplica. Establecer procedimientos también para determinar si la administración cuenta con las suficientes medidas de protección de los bienes y valores de la entidad y cumplir con las funciones de inspección de los mismos e impartir de forma oportuna las instrucciones y recomendaciones que resulten pertinentes para mejorar la efectividad y eficacia de los controles, que ello implique la coadministración. Otra de sus funciones importantes en la superintendencia financiera es incluir políticas y procedimientos mencionados en la norma de calidad número 1 y sus modificaciones. Definir un responsable idóneo del sistema de control de calidad interno en la firma y en el encargo de la revisoría. Implementar medidas que le permitan llevar a un registro completo de los asuntos que puedan tener consecuencias importantes para el desarrollo de las funciones asignadas de la revisoría. Cuando se prestan los servicios de revisoría fiscal en una entidad que forma parte de un conglomerado financiero, se deben establecer políticas y procedimientos que propendan por el debido intercambio de información para llevar a cabo las auditorías y exámenes dispuestos en la regulación. Tratándose de una entidad que se administra recursos o activos de terceros, fondos públicos, patrimonios autónomos, recursos del Sistema General de Seguridad Social, universidades o seminarios, entre otros, la labor del revisor fiscal debe incluir no solamente la respectiva entidad, sino también las carteras de los terceros patrimonios autónomos, fondos o recursos administrados según corresponda. Otro apartado importante en cuanto a la función de un revisor fiscal, por ejemplo, en la superintendencia financiera, son las relacionadas con la denuncia de irregularidades, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio. El revisor fiscal debe presentar por escrito y ante quien ostente legalmente la facultad para adoptar las decisiones preventivas o correctivas según sea el caso, evaluaciones y recomendaciones encaminadas a prevenir que los administradores u otros funcionarios de la entidad incurran o persistan en actos irregulares, ilícitos o que contraen los órdenes de los órganos sociales superiores. Recomendaciones y actuaciones en general deben realizarse en una debida oportunidad. La existencia del secreto profesional y la confidencialidad no constituyen razones válidas para que el revisor fiscal se abstenga de cumplir con el deber mencionado. En cuanto al denuncio de irregularidades, el revisor fiscal, entre sus funciones, evaluará periódicamente los hallazgos materiales e informará a la superintendencia inmediatamente sean identificados. Algunas de las irregularidades que se pueden denunciar está el abuso de sus órganos de dirección, administración o control que impliquen desconocimiento de los derechos asociados o violación grave o reiterada que las normas legales o estatutarias. Otra puede ser incumplimiento de las instrucciones emitidas, no suministro oportuna información a la Superintendencia Financiera de Colombia u otras entidades estatales a los organismos de autorregulación debidamente autorizados o al público, suministro de información que no se ajuste a la realidad o que no cumpla con los requisitos de calidad establecidos, no llevar la contabilidad de los libros de acuerdo a la normativa vigente, realización de operaciones no comprendidas en el objeto social, la exigencia de riesgos relevantes que no estén siendo identificados adecuadamente. En cuanto a la En cuanto a la elección y nombramiento y designación de un revisor fiscal en las sociedades, debe ser efectuado por la Asamblea General de Accionistas o el máximo órgano del respectivo ente, según lo dispuesto en el artículo 204 del Código de Comercio.
función que no puede delegarse ni aún en comisiones conformadas por accionistas concurrentes a la asamblea, lo cual es de carácter legal asignar al revisor fiscal el máximo órgano social. En el caso de las entidades públicas, se aplica lo dispuesto en las normas que le resultan en el artículo 204 del Código de Comercio, tratándose de sociedades. La elección del revisor fiscal es competencia exclusiva de la Asamblea o del órgano que haga sus veces, por la mayoría de votos establecidas en la ley o en los estatutos. Por ejemplo, en las cooperativas financieras, atendiendo el artículo 32 de la Ley 79 del 88, la elección se efectúa por la mayoría de votos presentes. En los fondos de pensiones, la asignación corresponde a las acciones de las sociedades administradoras y a los afiliados del respectivo fondo de pensión de acuerdo con el procedimiento establecido, según el decreto 2555 del 2010. Las supersociedades y la superintendencia financiera trabajan en un conjunto para armonizar criterios y parámetros generales que deban regir la gestión de la revisoría fiscal, sujeta a inspección, vigilancia y control para ambas superintendencias. En las limitaciones impuestas en las características de las instituciones del sector financiero, asegurador y bursátil. La revisoría fiscal, según el artículo 334 de la Constitución Política en el Estado de la Dirección General de la Economía, otorga la facultad de intervenir por mandato de la ley en las distintas etapas del proceso económico, desde la producción hasta el consumo de los bienes y servicios. La revisoría fiscal desempeña un papel de especial importancia en la vida del país, a tal punto que una labor eficaz, independiente y objetiva brinda confianza para la inversión, el ahorro, el crédito en general, contribuye al dinamismo y al desarrollo económico. Como órgano privado de fiscalización, la revisoría está estructurada con el ánimo de dar confianza a los propietarios de las empresas sobre el sometimiento de la administración de las normas legales y estatutarias, el aseguramiento de la información financiera, así como la salvaguardia y conversación de los activos sociales y la conducta de observar una procura de la razonabilidad de los estados financieros. El revisor fiscal debidamente debe proteger a los terceros que se encuentren en el patrimonio del ente económico como prenda general de sus créditos, de manera que dar confianza sobre el manejo de los recursos, del ahorro, la inversión y en general del manejo justo y equitativo del aparato productivo del país. La institución como tal de la revisoría fiscal es un apoyo de vital importancia para las entidades que ejercen la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles. Sus funciones le han sido asignadas por mandato legal, tales como las de velar por el cumplimiento de las leyes y acuerdos entre los particulares, como los estatutos sociales y decisiones de los órganos de administración, y de dar fe pública, lo cual significa, entre otros, que su atestación y firma hará presumir legalmente, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales. Lo mismo que los estatutos. Si hay una adecuada medida de control interno de conversación y custodia de los bienes de la sociedad de terceros que estén en poder de la compañía, en su análisis el revisor fiscal debe evaluar si el sistema de control interno de la entidad fiscalizada promueve la eficiencia de la misma, reduce los riesgos de pérdidas de activos operacionales y financieros, propicia la preparación y difusión de información financiera de alta calidad que muestre los resultados de la administración de los recursos del ente económico y los riesgos relevantes que la afectan, en forma tal que resulte fácil para los usuarios que dicha información se puedan tomar unas decisiones económicas acertadas. En las sociedades en las cuales funciona junta directiva, el periodo del revisor fiscal será igual al de aquella, pero podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto favorable de la mayoría exigida por la ley o los estatutos en las sucursales de sociedades extranjeras, por el órgano competente de acuerdo con los estatutos, y las empresas unipersonales por el empresario registrado. Hoy en día vivimos en un mundo cambiante en el cual nos llenamos de información, innovaciones y nuevos avances tecnológicos que conllevan unas nuevas normativas y un nuevo enfoque de los negocios. Esto hace que el ser humano se adapte o quede rezagado. De igual manera, el contador, que no es ajeno a esta situación, buscando el fortalecimiento de la profesión y de su papel en la sociedad, debe evolucionar y desarrollar todo su potencial, ampliando su campo de acción y de ejecución.
Para muchas personas, el trabajo del contador se ve de manera tradicional, por lo general, realizando únicamente actividades en áreas contables, financieras, de auditoría, revisoría fiscal o tributaria, las cuales son indispensables para el correcto y adecuado funcionamiento de las organizaciones sin importar su tamaño o necesidades, siempre en busca del fortalecimiento productivo, financiero y económico de la compañía. El contador de hoy ha desarrollado una serie de competencias como comunicación asertiva, fortalecimiento del liderazgo, actualización permanente, manejo de nuevas herramientas tecnológicas, trabajo en equipo, entre otras, que sumado a los conocimientos y habilidades adquiridas con su experiencia, lo hacen un profesional integral y valioso para la sociedad. Estas competencias anteriormente mencionadas, junto a las nuevas modalidades de hacer negocio y las normas de información financiera, hacen que los contadores tengan un mayor campo de acción y de ejecución, adicionando las actividades tradicionales mencionadas, otras no tan convencionales como las mencionadas a continuación. En el campo de la investigación, en donde la combinación de habilidades comunicativas y trabajo colaborativo han hecho que los contadores sean grandes fuentes de conocimiento para el desarrollo de nuevas normatividades que permitan el mejoramiento de la calidad de la información. En el campo de la consultoría tecnológica, teniendo en cuenta el desarrollo de nuevas herramientas enfocadas en la automatización de procesos financieros, el contador como conocedor del funcionamiento de las compañías, las normas que las rigen y sus necesidades en las áreas contables, realiza el acompañamiento a quienes desarrollan estos nuevos sistemas, buscando en sí una mayor productividad en dichos sistemas para así otorgar una información confiable y viable para aquellas personas que la requieran. En diseños de los procesos. Esta por ser el área financiera parte fundamental para la emisión de la información y la integración con todos los procesos de las diferentes áreas de la compañía, el acompañamiento de los contadores se hace indispensable para lograr procesos más eficientes y confiables. Como asesores de negocio, aportan su conocimiento en valoración de activos, compra y venta. En este caso, el contador puede desempeñarse como un asesor de quienes toman este tipo de decisiones. Hoy en día, el contador público está en constante evolución. Se ha roto ese paradigma de ver esta profesión como algo estático y rutinario, para dar paso a nuevos enfoques y perspectivas que gracias a las habilidades profesionales adquiridas y fortalecidas día a día, le permiten tener nuevos campos de acción y ejecución, siempre en pro del mejoramiento personal, profesional y laboral. Muchas gracias. Entre las Entre los enunciados que comentaban los autores de la lectura recomendada de End of Accounting, nos pareció relevante que a pesar de los avances en tecnología de información, comunicación y análisis de inversiones que afectan a los mercados capitales, la estructura como tal de la información financiera se mantenía siempre relativamente estática, que en el último siglo, comentaba uno de los autores, había permanecido, no había tenido ningún cambio significativo. Otra opinión que nos pareció relevante es que hoy día en los sitios web se puede en cuestión de segundos adquirir información sobre prácticamente cualquier empresa desde cualquier lugar del mundo. Que esto a que llevaba a que cuando esa divulgación sea voluntaria permitía que las empresas demostraran que era una información transparente y que la información podría ser utilizada y hasta patentada. En una tercera opinión que nos pareció relevante es que los estados financieros aún juegan un papel crucial en el análisis y la valoración de los negocios, que no ha pasado a un segundo plano. Una persona con un buen conocimiento sólido de contabilidad y finanzas puede sacarle demasiado provecho a los estados financieros para conocer el negocio. Podrá leer los estados financieros, realizar ajustes para cualquier problema contable que estos tengan, utilizar la información de manera efectiva. Además de que muchos usuarios que dependen de otras fuentes de información para analizar y valorar la empresa pueden encontrar útiles los estados financieros, ya que los utilizan como una fuente de información confiable y fiable.
Sin lugar a duda, consideramos que la contabilidad es la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo una empresa, un negocio. El no darle importancia simplemente significa pues desechar la posibilidad de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resultan demasiado tarde detectarlas. Es un método de prevenir y tener un buen funcionamiento en la organización.